Ok, chicos, comenzamos. Comenzamos. David. David. Esto no se oye. David no me oye de verdad. ¿Me oye, David? David, no te escondas. Ok, chicos, vamos a comenzar. Vamos a hablar me pidieron hablar sobre la historia de la cerveza, pero yo creo que tenemos solo 45 minutos y en 45 minutos vamos a cubrir muy poco. Entonces, vamos, yo hice una selección de eventos que yo entiendo que son fundamentales para que la cerveza se haya transformado en lo que es hoy día, ¿no? César, me estás saboteando la presentación. Estás en el... Vete por allá, vete por allá. Estoy bromeando. Oye, la idea es, lo que quiero hacer es en 45 minutos que podamos entender de manera muy somera cómo se transformó esa cerveza que tomaban los sumerios en el año 3500 antes de Cristo en este tipo de cervezas modernas que tomamos nosotros hoy día, que ven en la parte de abajo de la diapositiva, ¿no? Como ven arriba, la tomaban en unas vasijas seguramente de arcilla, la tomaban con pajita, y la tomaban con pajita porque tenía tanto sólido flotando que para poder beber tenían que romper el sólido que estaba arriba y tomar el líquido. O sea, seguramente esas cervezas que tomaban los sumerios, los babilonios, eran cervezas que hoy día nosotros consideraríamos totalmente intomables. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Sí. Pero ¿qué pasó? Eso fue hace 3500 años y han ocurrido muchas cosas desde que esas primeras cervezas se hicieron, ¿no? Ok. Perdón. Ahí vamos. Nos movemos hacia el siglo XVI, rapidito, el año 1516, ¿no? Gobernaba en España Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano, y vamos, habían pasado 24 años desde que Colón había descubierto América. Los panaderos en la ciudad de Ingolstadt, en Bavaria, se quejaban porque no conseguían cebada. Los ciudadanos se quejaban porque el pan estaba muy caro. Y fueron con esa queja donde el duque Guillermo IV de Bavaria, que era Alemania no existía en aquella época, eran principados o ducados o marquesados, pues el duque recibió la protesta y en su magnánima virtud decidió promulgar la ley de la pureza de la cerveza, ¿no? Donde promulgaba que solamente se podía hacer cerveza con agua, cebada y lúpulo. Esa es una parte de la historia. La parte conspiranoica de la historia dice que el duque era el mayor latifundista de la región y que todas las tierras donde estaba sembrada la cebada le pertenecían. Con lo cual, obviamente, el mayor beneficiado al promulgar esa ley iba a ser el mismo. La verdad, ¿cuál es? Yo sospecho que un poquito de cada cosa, seguramente. Pero ocurrió algo al año siguiente, en el año 1517, que un monje cristiano clavó 95 tesis quejándose de cómo funcionaba la iglesia apostólica cristiana romana. Y la principal queja era la venta de indulgencias, ¿no? Las indulgencias eran como unos certificados que si tú pagabas en vida o tus familiares pagaban una vez que tú habías muerto, tú salías del purgatorio e ibas al cielo. Es decir, pagabas tu entrada al cielo. Eso le parecía a Martín Lutero una absoluta aberración. Y yo creo que también le parecía una absoluta aberración que los curas no se pudieran casar, porque él, como a los 2 años, se casó con una monja que le tenía el ojo puesto, perdonen, y causó con esas acciones un cisma brutal en la iglesia
reventó completamente lo que conocemos como la iglesia romana y se dividió en la iglesia, obviamente la iglesia protestante que conocemos hoy día y la iglesia romana. En Alemania, en lo que es hoy día el territorio alemán, la mitad de Alemania es protestante hacia el norte y católica hacia el sur. Donde se promulgó esta ley que vimos antes de Guillermo IV de Baviera es en el sur de Alemania, pero los protestantes se fueron moviendo hacia el norte. El protestantismo fue calando en el norte de Europa. ¿Y qué pasaba? Había una cosa fundamental. Por aproximadamente hasta ese siglo, hasta el siglo XVI, había una mezcla entre cerveceros que hacían cerveza con lúpulo y cerveceros que hacían cerveza con gruit. Gruit, G-R-U-I-T, gruit, o grut en flamenco, grut. Era una mezcla de hierbas, cereales, musgo y hasta trocitos de madera. Entre las hierbas estaban básicamente, perdón si me estoy alejando del micrófono, las hierbas, las que en todos los textos se repiten son romero, lavanda, mirto y en algunos nombran jengibre. Bueno, eso. No se sabe exactamente qué contenía el grut, pero el grut solo podían hacerlo las personas que tuviesen el Grutrecht, que era un certificado que esas personas le compraban a la iglesia o a la nobleza. Es decir, Carlomagno se había reservado para él el derecho de hacer el grut, para hacer la cerveza, pero delegó, obviamente, previo pago, a la iglesia y a la nobleza el que pudieran expedir estos certificados o estos derechos para hacer el grut. Una vez que pagabas por el certificado, cada vez que vendías grut tenías que pagar un impuesto también. Ok. O sea que la iglesia y la nobleza profitaban, se dice profitar, se beneficiaban económicamente con la venta del grut. ¿Qué pasa? Cuando se expide la ley de la pureza de la cerveza y el norte protestante ven la oportunidad de pullar el ojo de la iglesia católica, inmediatamente toman la oportunidad y se empieza a acelerar la producción de cerveza con lúpulo. El lúpulo y la cerveza convivieron posiblemente, el lúpulo y el grut en la cerveza convivieron posiblemente unos 500 o 600 años. Estamos hablando de 6 siglos posiblemente. El grut no era desagradable, vamos, romero, tiene un olor cítrico, la lavanda, sabemos que es un perfumante natural, pero no conservaba la cerveza tan bien en un viaje, en el tiempo, como lo hacía el lúpulo. Entonces, ¿qué pasó? Estos protestantes del norte de Alemania, que hacían mucha cerveza, pasó algo fundamental, que es lo siguiente que les voy a mostrar. No se ve muy claro desde aquí, no sé si lo ven. Yo no lo veo porque no tengo los espejos en los puestos. Pero este es el norte de Alemania. A la izquierda ven, está Inglaterra, arriba está Escandinavia, y luego el norte de Alemania está en el centro, está Hamburgo, Lübeck, Bremen, y Rusia está de este lado, ¿no? Holanda, obviamente donde siempre ha estado, por supuesto. Ahora bien, el norte protestante hacía cerveza con lúpulo. ¿Y qué pasó? Se formó una asociación alrededor del año 1100 que fue creciendo con los años. Una asociación de ciudades comerciantes. Antes, todo esto que conocemos hoy día como los estados-nación es una invención del siglo XIX. Antes habían principados, ducados que peleaban entre ellos, eran mini-estados pequeñitos. Estas ciudades del norte de Europa eran ciudades comerciantes y ellas se fueron uniendo, los comerciantes de estas ciudades se fueron uniendo en una liga de comerciantes que se conoció como la Liga Hanseática o la Hansa. Los amantes del fútbol habrán oído del Hansa Rostock, que es un equipo de fútbol de la primera división o segunda división alemana, dependiendo de cómo les vaya. La Hansa llegó a tener en algún momento cerca de 100 ciudades que pertenecían a esta liga y tenían acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio, sobre todo para protegerse militarmente contra los piratas. Hamburgo,
Bremen, Lübeck eran las principales ciudades hanseáticas en el norte de Alemania. Y bueno, para que tengan una idea, el 40% del comercio que hacía la Liga Hanseática era cerveza. O sea, 40% de lo que iba, si partían el buque por la mitad era cerveza y la mitad era otras cosas. O sea, la cerveza en la Edad Media era un medio muy buscado, muy comerciado. Entonces, ¿qué pasó? Que las cervezas que la Liga Hanseática comerciaba eran básicamente cervezas del norte, porque se sembraba lúpulo en aquella época en el norte de Alemania. Eso desapareció 100 años después con la guerra de los 30 años. Se devastaron todos los campos de lúpulo del norte de Alemania, pero hasta el año 1600 aproximadamente era muy potente la producción de lúpulo y el comercio de cervezas lupuladas a través de la Liga Hanseática. Y la Liga Hanseática, en mi opinión, fue el asesino del Gruit. Y de ahí en adelante prácticamente desapareció, ¿no? Aproximadamente después del año 1600. Esa división de cristianismo católico en el sur de Alemania y protestantismo en el norte continúa hoy día. Y esa división de cervezas lupuladas en el norte de Alemania y cervezas dulces en el sur de Alemania continúa hoy día también. Si ustedes prueban una cerveza del norte de Alemania, Jever, Lübecker, Flensburger, son cervezas amargas, aromáticas, con un carácter un poco diferente. Y las cervezas del sur, las cervezas bávaras, las cervezas de Baden-Württemberg, son cervezas mucho más redondas y con un toque dulzón al final, ¿no? Entonces, como vemos, si volvemos un poco a esto, ya el Gruit, que posiblemente lo empezaron a usar los sumerios, esa mezcla de hierbas y cosas para tratar de conservar la cerveza, empieza a desaparecer. Convivió muchos años, hay que tener eso claro, posiblemente durante toda la época monástica de Carlomagno en adelante, del año 700, 800 después de Cristo, hasta el año 1600 aproximadamente. El lúpulo lo desplazó. El lúpulo y la Hansa. Aquí vemos a tres jóvenes. Yo sabía que se iban a reír. En el siglo XIX, lo guay, lo cool, era verse viejo, porque era sinónimo de sabiduría, de experiencia, y eso era lo que se valoraba en la sociedad, la estabilidad en la sociedad. Eso fue así desde finales del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial. Los jóvenes se vestían como viejos, tenían 28 años. Estaban súper guay, se veían súper cool. El de la izquierda, nos vamos a centrar de estos tres caballeros que están aquí, nos vamos a centrar en dos. El de la izquierda es Gabriel Seidelmayer, bávaro, de Múnich, heredero de la cervecería Spaten en Múnich. El del centro es Anton Dreher, heredero de la cervecería Schwehat en Viena. Se conocieron en las afueras de Viena cuando tenían 22 años, hicieron una amistad entrañable y en 1833 emprendieron un viaje pues eran de clase más o menos pudiente, no eran súper ricos, pero de clase pudiente, compartían habitación para ahorrar los costos y tal, y pues estos viajes tenían que hacerlo en coche, ¿no? A caballo. Y estuvieron un año de viaje y fueron a Holanda, a Bélgica, y cruzaron el canal y fueron a Inglaterra. Estamos hablando de 1833. Principios del siglo XIX, Inglaterra, no tenemos hoy día idea de lo potente que era Inglaterra. Inglaterra había descubierto la máquina, habían inventado la máquina de vapor, habían inventado el método científico y eran la gran potencia tecnológica y científica del mundo. Cuando ellos llegaron, estos dos caballeros llegaron, tenían las mejores cervecerías de Europa, llegaron a Inglaterra y vieron cómo los cerveceros ingleses hacían la cerveza, fliparon. Era todo grande, todo era mecanizado. Es como si nosotros fuéramos hoy día a Shanghai, posiblemente, a China. Fliparíamos, digamos, ¿qué mundo es este?
Ellos estuvieron un año en Inglaterra y, bueno, en sus recuentos hablan muy poco de la cerveza belga y de la cerveza holandesa, pero de la cerveza inglesa hablan muy bien. Y se trajeron lo mejor. Dicen que hubo espionaje, dicen que los bastones, ellos usaban bastones para verse más sabios y más viejos todavía, y dicen que robaban mosto en las cervecerías que visitaban para analizarlo y ver qué contenía. Yo creo que hay conspiranoia y yo no creo que haya llegado para tanto. Lo que sí es cierto es que ellos regresaron un año después a Múnich y a Viena, cada uno de ellos, y trajeron 4 cosas fundamentales que cambiaron la cerveza y la convirtieron en lo que hoy nosotros llamamos cerveza. Trajeron el termómetro, trajeron el sacarómetro, trajeron el enfriador de mosto y trajeron una cosa maravillosa que nosotros no tenemos el contacto día a día con ella, pero sin ella no podríamos hacer las cervezas que hacemos, y es la siguiente. El cervecero para hacer cerveza necesita cebada malteada. Yo me quisiera sentir más cerca de acá. Okay. Cebada malteada. Y la cebada malteada, para hacerla, el maltero, que por cierto es el mismo cervecero, hasta hace 50 años atrás todo cervecero era maltero. De hecho, cuando tú estudias cervecería en una escuela de cerveza, te enseñan, tú eres maestro maltero y cervecero. Primero maltero y luego cervecero. El orden del proceso es ese. Primero haces la malta y después haces la cerveza. Okay. Para hacer malta tienes que hacer lo siguiente. Agarras la cebada, es un grano duro que si lo muerdes te rompe un diente. Ese grano lo metes en agua con aire a la temperatura correcta, lo aireas. El grano, que es un ser vivo, dice, no dice su naturaleza, por no tener una mejor palabra, le indica al grano que las condiciones de temperatura, oxígeno y humedad son las adecuadas para germinar. 40% de humedad, el grano se hincha, se pone gordito y dice ya, hay aire, la temperatura está bien, y él enciende un mecanismo de crecimiento, empieza a generar unas hormonas de crecimiento que se llaman ácido gibirílico. El ácido gibirílico empieza a producir las enzimas, y ya no me pongo más técnico. Ahí comienza la germinación, germina el grano 5 días y luego secas. El secado dura 8 horas, pero el secado es fundamental. Los ingleses descubrieron una cosa. Hasta el siglo XIX, el maltero secaba el grano. Cuando digo el grano, no es un grano, es como este espacio, todo esto, hasta 1 metro de altura lleno de granos. Hasta el siglo XIX lo que se hacía es que se quemaba fuego, madera, debajo de la cama donde estaban los granos, y el fuego, el humo, secaba el grano con el calor. Pero ¿qué pasaba? El quemado, el tostado, el secado del grano no era uniforme. Había granos que se quemaban demasiado y sobre todo cogían el sabor del humo. Ustedes seguramente han probado la Schlenkerla, la Rauchbier de Schlenkerla. Y si no la han probado, se la recomiendo porque los va a llevar al siglo XVIII. Es una cerveza que sabe a jamón ahumado, sabe a humo. Pero cuidado, en ese humo hay cáncer. Eso lo dejamos para el año que viene, para la próxima charla. Sigamos. Todas las cervezas hasta el siglo XIX no podías controlar el color, eran muy oscuras, todas eran, bueno, como la negra que vi, que tenía la foto anterior, y sabían ahumado. Pero los ingleses pudieron hacer lo que se llama, la invención de los ingleses es una cosa que se conoce como el secado por fuego indirecto, que era que ponían el fuego o el vapor, le pegaba a una lámina de metal, y esa lámina de metal transmitía el calor a los granos. O sea que en ningún momento había contacto del humo, de los fuegos de combustión, o del calor, la temperatura del fuego, que es muy elevada, con el grano, así que no se iban a chamuscar los granos. En realidad la invención, el año que viene tal vez investigo mejor y les cuento con más detalle, pero la invención supuestamente es del año 1817 y no es más que un rostizador de café modificado
para secar malta. Pero bueno, lo importante es que el secado por fuego indirecto fue fundamental en hacer el color de la malta como quisiéramos. Ahora podíamos hacer la malta para la cerveza stout, para la porter o para hacer la malta cualquier color que quisiésemos, ¿no? Y después les voy a explicar con un poco más de detalle las implicaciones que esto tiene. Entonces estos señores, Gabriel Sedlmayr y Anton Dreher, se trajeron esos cuatro avances tecnológicos y en 1941, Anton Dreher, el altote, el que estaba en el medio, lanza en la ciudad de Viena lo que se conoció, la cervecería para la que él heredó se llamaba Schwehat Brewery. Hoy día esa cerveza existe todavía, desconocida totalmente, pero a finales del siglo XIX era la fábrica de cerveza más grande del mundo, llegó a ser. Él la tomó siendo una fabriquita pequeña y la llevó, él murió, de hecho, en la fotografía que vieron, murió como 15 años después, murió bastante joven. Pero en el momento de su muerte era la fábrica de cerveza más grande de Europa, del mundo, de hecho. Él lanzó esa cerveza que ven a la izquierda en una exposición de cerveza que hubo en Viena y fue un éxito increíble porque no se hacían cervezas así de claras y tan fáciles de beber. ¿Qué fue lo que él hizo? Él utilizó el secado indirecto, de fuego indirecto que hacían los ingleses y lo mezcló con dos cosas que los ingleses no podían hacer, que fue el método de decocción bávaro. Él era amante de cómo los bávaros hacían la cerveza, la gente de Múnich básicamente, que es una doble o triple decocción, no voy a explicar los detalles porque sería muy complicado, pero deja las cervezas con mucho sabor malteado, muy balanceada. ¿Y qué más utilizó? Y utilizó la levadura, era pana de Gabriel Sedlmayr y Sedlmayr le cedió levadura de la cervecería Spaten. O sea, usó la levadura, que no era la levadura, y aquí me corrijo, la madre. Ellos no sabían que era levadura en esa época. Era una pasta que sacaban al final de la fermentación, en la parte de abajo de la fermentación. Y esa pasta, esa madre, ellos la utilizaban como el fermento, lo llamaban. Utilizó el fermento bávaro, utilizó el proceso de decocción bávaro y el proceso de secado de la malta inglés. Y así nació un estilo de cerveza que hoy día conocemos como la Vienna Lager, sí, creo que es así, entonces, Vienna Lager, ¿no? Es el de la izquierda. En el centro van a ver, eso fue en 1941. En 1942, los ciudadanos que tenían el derecho para hacer cerveza en la ciudad de Pilsen ya estaban hasta aquí de todos los problemas que habían tenido año tras año botando cerveza porque se les ponía ácida. Se reunieron, no sé de dónde sacaron el dinero, pero decidieron hacer una fábrica completamente nueva y contrataron a un joven arquitecto que nunca había hecho una fábrica. El chico se fue por toda Europa, yo creo, seguramente llegó a Inglaterra también. Y cuando se vino de vuelta se trajo un cervecero bávaro, ¿no? Que traía este método bávaro de decocción, que es fundamental en lo que vamos a hablar. Y les compraron el fermento de Spaten, otra vez. No sé si están viendo el factor común ahí, ¿no? Decocción y el fermento de Spaten. Y el fuego indirecto en el malteo. Entonces él hizo aquella cerveza que él lo que pensaba hacer era una cerveza tipo Märzen, una cerveza bávara normal, pero cuando salió la cerveza, debido a lo suave que es el agua de la ciudad de Pilsen y a la calidad que tienen los lúpulos de la región donde está la ciudad de Pilsen, que está los lúpulos de esa región de Bohemia son los más finos del mundo, ¿no? Es lo que nosotros conocemos hoy día como lúpulo de Saaz. Y la cerveza que salió fue exquisita, fue un éxito brutal. Y es lo que hoy día conocemos como la cerveza tipo Pilsen, la del medio. La cerveza tipo Pilsen es la cerveza o el estilo de cerveza más elaborado en el mundo, posiblemente 80% de toda la cerveza que se hace en el mundo hoy día es cerveza, de alguna manera imita o es emparentada con la cerveza tipo Pilsen. Y en el año 1943, Gabriel Sedlmayr, para el Oktoberfest de ese año, lanza
una cerveza Märzen con su levadura, pero utilizando el método de fuego indirecto de los ingleses. Y salió una cerveza Märzen bien clarita, que normalmente es bien oscura. La tradicional era bien oscura. Y así nació lo que hoy día conocemos como la cerveza tipo Märzen o Oktoberfest. 41, 42 y 43. En 3 años, 3 estilos de cerveza posiblemente, ¿no? Entonces vamos viendo cómo aquel líquido que hacían los sumerios, que había que tomarlo con pajita, gracias al método científico, gracias a la utilización del vapor o del fuego indirecto y a la utilización del sacarómetro y del termómetro, se va convirtiendo en lo que conocemos hoy día como cerveza. Pero había un problema. A finales del siglo XVI se llegó a promulgar inclusive una ley que prohibía hacer cervezas tipo lager desde la última semana de abril hasta la última semana de septiembre. ¿Por qué? Bueno, aquí viene otra vez la conspiranoia, ¿no? O la falta de información veraz. Dicen que es porque las altas temperaturas impedían o promovían o facilitaban la contaminación de la cerveza y la cerveza se iba a poner ácida, lo cual es bastante probable. Sobre todo tomando en cuenta que el enfriamiento, recuerden lo que les decía, el enfriamiento en aquella época no había enfriador como el que trajeron de Inglaterra, sino que hacían el mosto y ponían la cerveza en un recipiente que era como la mitad de este cuarto, muy delgadito pero muy ancho, muy ancho, mucha superficie, para que el contacto con el ambiente enfriara durante la noche, enfriara el mosto. Pero así como lo enfriaba, también lo contaminaba. Eso es lo que se conoce hoy día como un coolship, y es el método de enfriamiento que se usa para la cerveza lámbica. Pero eso se usaba en todas las cervecerías del mundo en aquella época. Me perdí. ¿Dónde estaba? Ah, el hielo. Okay, es importante aquí. Les decía que de abril a septiembre no se podía hacer cerveza. Ah, la conspiranoia. Pero otra versión es que en la región donde eso pasaba, en el sur de Alemania, la mayoría de las casas son lo que llaman Fachwerkhäuser. Son casas de entramado, ¿no? Que tienen mucha madera. Y se dieron varios fuegos ocasionados por los cerveceros. Y cuando hacían el mosto, pues tienes que hervir, fuego directo a la olla, fuego a la lata. Y para evitar que se generaran muchos incendios en la época del verano, pues se prohibió la elaboración de cerveza en esa época. Yo creo que de nuevo ambas cosas tienen mérito. Yo creo que hay certidumbre en ambas cosas. O sea, pero ¿qué pasaba aquí? Teníamos una cerveza técnicamente muy buena, muy bien hecha, pero entonces no se podía cocinar durante el verano. No había refrigeración. Para mantener la cerveza fría había que hacer lo que llaman los alemanes una cosecha de hielo. Tenían que ir al lago o al río, picar trozos de hielo y llevarlos en carreta hasta las cuevas, o los alemanes típicamente hacían perforaciones bajo la tierra y guardaban las barricas de cerveza ahí, lo que llaman ellos Bierkeller o bodegas de cerveza. Aquí a la derecha ven un Bierkeller, tiene nieve ahí acumulada, pero lo redondo que está ahí son barricas de cerveza. Y lo que típicamente hacían era que sacaban así el hielo en trozos, lo picaban en cuadros y lo montaban en las carretas y lo metían ahí para conservar la cerveza fría durante el mayor tiempo posible. Porque la cerveza que hacían los bávaros, con ese fermento especial que ellos tenían, era una cerveza que fermentaba muy frío, a 5, 4 grados, 8 grados fermentaba. Eso no pasa con las cervezas en Inglaterra. Y ese es un misterio que se resolverá en el próximo capítulo. Atrás. Entonces, ¿qué pasa? En esos Bierkeller, el cervecero tenía la cerveza, tenía el hielo, pero en el verano pega el sol. Entonces, no tenían forma de hacer aislamiento, ¿no? Solo ponían ladrillos. Para aislar, lo que hacían era que sembraban árboles de castaño en la parte de arriba, en la superficie. Estamos aquí sembramos árboles de castaño, pero debajo está la bodega.
El árbol de castaño dicen que no, es muy frondoso arriba y la raíz crece lateral, no crece hacia abajo, entonces no se mete en el pie aquela, ¿no? No se mete en la bodega de cerveza. Con el tiempo,